un futuro mejor es posible. Segundo capítulo, emprendedores, no empresas, emprendedores. Estamos muy habituados ya en la economía contemporánea a hablar de los CEO, ejecutivos, etcétera, etcétera. Y nos ha quitado de la mente y del corazón la idea que la empresa es lo que es su emprendedor. Los demás son auxiliares, mucha chapa, mucho diploma, muchos cursos en el exterior, muy publicitados, pero ¿son emprendedores? ¿Son empresarios? ¿O realmente son dueños de un negocio que alguno supo crear y muchas veces ellos saben destruir? El tercer capítulo dice consolidación de la empresa. La empresa no es una cosa, ni lo he leído, ¿no? Pero he conversado con años enteros. La empresa no es una obra de magia. La empresa es igual que montar una pared ladrillo por ladrillo y bien alineada con el ligamento y el cemento necesario en la proporción adecuada. Es una obra de arte. A veces sale bien, a veces sale mal. Es muy frecuente echar la culpa al medio y con justa razón. Máxime en este caso cuando prefirió deshacerse de esa empresa que él creó porque el medio no lo permitía. Obviamente los pescados no pueden nadar donde no hay agua. Las aves no pueden volar donde no hay aire. Y lo que acaba de exponer Conesa recién está dando cuenta que en nuestro país falta el aire para hacer empresa, falta el agua para hacer empresa. Y quizá lo que está faltando es la tierra para hacer empresa. Y luego viene un sexto capítulo que se llama El lado oscuro de los beneficios sectoriales. Es muy frecuente, es muy importante que escuchen esta nominación. El lado oscuro de los beneficios sectoriales. Yo no lo he leído este libro, repito, estoy leyendo con ustedes el índice. Pero siempre le expliqué a mi hijo que una de las peores inclinaciones de la ciencia económica contemporánea que toman los gobiernos y la utilizan para medir el estado de salud de la sociedad económica es dividir la economía en sectores. Sector agrario, sector agropecuario, sector avícola, sector minero, y entonces se destruye lo principal que el político y el empresario tienen que tener en mente. ¿En qué orden económico estoy? Usted me hace especialista en hígado, usted me hace especialista en corazón, usted me hace especialista en intestino. Pero ¿cómo es el organismo humano? El todo, el ordo, que se dice en Alemania en latín. Entonces, sobre esto hemos conversado mucho, trató de explicarle a mi hijo. A eso se refería Conesa, quizás sin mencionarlo. Si apuntamos solo a una cuestión, impuesto de la tierra así, hacemos una buena labor. Pero cuénteme cómo es el orden de esa sociedad. ¿Cómo es? Es como en el caso clínico del médico. Tenemos muchos médicos hoy, desgraciadamente, que son especialistas en un órgano. Entonces yo voy por la laringe, me dicen, lo lamento, pero no puedo más allá de la garganta. Vaya a ver al especialista en garganta. Entonces se fractura el conocimiento. Y se fractura el conocimiento, pero cuando se aplica a la realidad, se fractura la realidad. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el INDEC, un instituto que da cuenta y razón de las entradas y salidas de la economía social argentina. Tiene datos hasta cómo saltan las pulgas. No tiene ningún dato del valor de la tierra. No hay ningún sector que diga sector terrateniente. Vamos a informar cuánto cuesta la tierra. Entonces, este conocimiento fragmentado es una especie de epidemia en el conocimiento contemporáneo, que me refiero a la economía, pero podría trasladado al derecho. El autor de nuestro Código Civil, contra el cual se habla mucho en contra por varias razones, sin embargo, escribió un magnífico Código Civil con pluma de ganso y tinta, él solo, de 4.002 artículos. ¿Qué formación jurídica tendría este hombre? Bueno, sus estudios universitarios eran 2 materias, derecho natural y derecho eclesiástico, punto. Ahora aquí tenemos 35, 40 materias.
Dios nos libre de los abogados que se reciben en esta casa, a los cuales yo enseño y aprecio, porque saben muchísimo de un punto y nada de lo demás. Esto, en el orden económico, ocurre exactamente lo mismo. Luego se refiere a otro capítulo, la economía pública estatal, en qué gasta el Estado su dinero y cómo lo recauda. Los siguientes son los efectos negativos de la economía pública en la vida empresarial. Acá los empresarios que triunfan son los que están en maridaje con el Estado. Y por empezar, en la ciencia económica no se considera empresa a esos pequeños tallercitos y negocios. Esas no son empresas para el economista habitual. Empresa es una cosa grande, con muchos edificios, con mucha gente, aunque al año siguiente se lean los diarios. La empresa tal declara su quiebra. Todo ese mundo pequeño de la mediana y pequeña empresa es ignorado en sus comportamientos. Y son como los individuos que tienen que ser vistos para ver cuál es el orden económico. Bueno, y por supuesto hay un capítulo, el 10º, dedicado a la renta social, que es el tema que nos está convocando a nosotros hoy. El capítulo 11 es un poco sugestivo. Es la hora de cambiar el régimen de impuestos. Lo está diciendo el empresario este. Y finalmente cierra este trabajo con una economía sin barreras. El orden social y el Estado, el orden social argentino, el estudio omnipresente, la inseguridad jurídica, la necesidad de cambiar el sistema de recaudación, la necesidad de una contribución universal, única, la eliminación de los impuestos como condición sine qua non, la redistribución de la renta social, la necesidad de fortalecer los mercados abiertos, impulsar la actividad empresaria, que haya emprendedores, alentar eso, no gerentes de empresa, emprendedores. Y finalmente, crear en la gente una conciencia respecto a esta actividad empresaria que se necesita y lo pésimo de la actividad empresaria argentina en la actualidad. No voy a usar esta tribuna para criticar a mi gobierno porque no es un lugar adecuado ni es un lugar gentil. Pero yo pensaba, cuando hablaba, yo creo, no sé si con esa o algún otro, que contaba la Argentina del centenario, la Argentina de 1910, en el ranking mundial, en el 5º puesto. Hay una anécdota previa a esa. En la Argentina de 1896-97, desde Estados Unidos se crea la Unión Panamericana y el secretario de Estado norteamericano, invita a todos los países para formarse lo que luego llegaría a ser la Organización Americana de Estados Americanos. Pero esto era el germen. La Argentina de ese momento, evidentemente con un gesto, digamos, jactancioso, Uno de los embajadores que fue era Roque Sáenz Peña. Y estaban reunidos todos los representantes de las repúblicas sudamericanas ya en el Departamento de Estado. El único que no estaba presente era el representante de la Argentina. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en un carruaje recorriendo la plaza central de Washington para ver la ciudad. Es decir, casi como diciendo, somos iguales, aguarde un momentito que voy para allá. Hoy la Argentina, leo en los periódicos, en vez de ir a Washington y pegar una vuelta haciendo esperar al secretario de Estado norteamericano, va a visitar Angola con una legión de 400 empresarios. ¿Empresarios? No sé. En fin, este libro que yo me complazco en presentar por dos razones. Primero, porque me lo dedican y es de mi hijo. Y segundo, porque creo que es una valiosísima contribución, porque nuestras disquisiciones son y noblemente teóricas. Y ustedes en este libro, que él me ha indicado por mail, que inclusive lo obsequia a los presentes,
¿no? En este libro es la radiografía de un empresario argentino que felizmente pudo comprender la realidad porque estaba munido por un aparato teórico de la índole del que se aplica en este Congreso. Una visión clara respecto al acceso a la tierra, los límites de los impuestos y la necesidad de mantener la libertad de mercado en una tierra de acceso barato. Con esto creo haber rendido un homenaje a mi hijo y prestarle un servicio a ustedes para informarle que es muy difícil ser empresario en la Argentina y es muy valioso poder contar después cómo se ha llegado a ser a pesar de tener que abandonarlo.